Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, titulado El final de los tiempos. La última vez que hablamos, Zecharia Sitchin abundaba sobre el calendario en Centroamérica, 3 calendarios. Y por último nos hablaba de que parece que cada 52 años, que para los indígenas antiguos de América, el llamado dios Anunnaki, Ningisida en Sumeria, o llamado Tot o Tehuti en Egipto, y aquí en Mesoamérica llamado de Quetzalcóatl, dijo que volvería. Entonces parece que una mala interpretación de ese dicho por parte de los terrestres hacía que cada 52 años muchos pueblos conscientes de esa promesa antiquísima se reunían en las montañas esperando la llegada de ese benefactor de ellos, Ningisida o Quetzalcóatl. Y coincidencialmente hicieron 52 años en la misma época en que Cortés desembarcó en Yucatán. Y como habían habían relatos y representaciones pictóricas donde aparecía el rostro de ese Ningisida o Tot en Egipto o aquí Quetzalcóatl, con nariz aguilucha, como un rostro de una persona de los lados de Europa, ¿no? Ojos azules, nariz fina, rostro blanco, piel blanca y barbudo. Quetzalcóatl cometió el error de confundir, porque todo coincidía, ¿no? Los 52 años se cumplieron, entonces en este año de repente aparece ese hombre barbudo, blanco, ojos azules, piel blanca, cabello lacio en Yucatán, y a Quetzalcóatl se le informa que llegó ese tipo de personaje con tales características físicas. Inmediatamente concluyeron, ese es él, porque era así mismo. O sea, terrestres ya saben cómo son los Anunnaki. Nosotros nos parecemos a ellos y tienen esa característica, ¿no? El tipo europeo. No todos. Y que yo decía que a Moctezuma, no que a Moctezuma parece que es como si se le hubiese metido un virus. Un hacker te envía un virus en tu computador y eres tú que lo activas. Le das clic y ya lo tienes ahí contigo. Acaba con tu computador. Eso le pasó a Moctezuma y su corte, ¿no? Dejaron entrar el virus. Cortés, Hernán Cortés, que había sido un simple escritor en una provincia llamada Azua, en República Dominicana. Era un simple empleadito de escritorio, en una fiscalía, diríamos hoy, en un pueblo pequeño de República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana, ¿no? En aquella época le decía la Española. Casi todos ellos salieron de ahí, de esa isla, ¿no? Porque era el centro de la civilización española aquí en América, esa isla de la Española, República Dominicana y Haití, que forman hoy. Y entonces terminaba diciendo Zecharia Sitchin que ese negocio de las promesas de que va a llegar un Mesías, van a finalizar unos tiempos, va a llegar el fin del mundo, el terrestre lo sigue interpretando con los mismos errores que antes. Gente que de esas sectas religiosas que llegaba el fin del mundo, le ponen fecha y no resulta, después le ponen otra fecha y no resulta, y así sigue el cuento, ¿no? De que en tal año va a llegar el fin del mundo, y cometen muchas estupideces y hasta guerras y matanzas y suicidios, porque mucha gente con cabeza de oveja va atrás de esos locos.
que pretenden adivinar o decir cuándo va a terminar las cosas, el final de los tiempos. Y ese es el trabajo que realiza Zecharia Sitchin en este libro, aclarándonos toda esa cuestión del final de los tiempos. Ahora en esta parte dice Zecharia Sitchin, la titula así, una cruz sobre el horizonte. ¿A qué se refiere? No tiene nada que ver con cristianismo. Estas tablillas son escritas miles de años antes de que nacieran estas tres religiones que tenemos hoy. Y la cruz no es un símbolo que crearan los cristianos, ni los romanos, ni los griegos. Ya en la época de los sumerios existía esa cruz. Era el símbolo del planeta Nibiru. Por eso dice Zecharia Sitchin, una cruz sobre el horizonte, titula esa parte aquí. O sea, la visión del planeta Nibiru en el horizonte. Alrededor de 60 años después del éxodo, la salida de aquel grupo de tribus distintas que salieron de Egipto y fueron metidos en el desierto por un tal Yahvé, que era uno de estas razas de gente, Anunnaki también, que solo sabía hacer guerra, matar gente para robar territorio. Los metió 40 años en el desierto. El tipo no tenía nada de bueno, metió un pueblo en el desierto por 40 años cuando podrían haber llegado en 2 o 3 meses a un mejor territorio, pero los dejó. Es un castigo permanente. Y agarró ese grupito de gente y dice que lo ayudó a salir de Egipto, pero fueron muchas tribus mezcladas que salieron de Egipto. Dice alrededor de ese, y eso entonces, a eso que se le llama el éxodo, un éxodo, una salida de un lugar hacia otro. Salieron de Egipto hacia la llamada tierra prometida, ¿no? A robar territorio, a guerrear, eso fue que salieron. Pero tenía como punto de mirada, tenía en la mira ese tal Yahvé también, un Anunnaki, loco por el poder, esa locura que tiene esa raza de gente por controlar el poder, tenía como punto de vista los dos puntos estratégicos de quien quería el poder aquí en la Tierra, ¿no? El centro de control espacial que estaba en Jerusalén en esa época y la plataforma de aterrizaje de las naves de ellos, naves espaciales terrestres, que estaba ahí en lo que hoy es el Líbano. Esos dos puntos estaban en la mira de ese tal Yahvé, y llevó ese monte de gente guerrera a ver si conquistaban esos lugares. Consiguieron conquistar Jerusalén, pero la plataforma en el Líbano no la consiguieron. Incluso el faraón de Egipto también luchó para conseguir esos dos lugares. Eran estratégicos desde los Anunnaki los usaban. Alrededor de 60 años después del éxodo de los israelitas, se dieron en Egipto unos acontecimientos religiosos enormemente inusuales. Algunos expertos, esos son los famosos expertos europeos estadounidenses que Zecharia Sitchin siempre los critica, le llama expertos, ¿no? Un poco como de burlas contra ellos, ¿no? Que se sienten siempre los que saben todo. Y él a veces le llama a los expertos, dicen tal cosa, hacen tal cosa, y después le mete enfrente un pero, y ahí los deslegitima. Algunos expertos los han visto como un intento de adoptar el monoteísmo. Esos hechos en que el tal Yahvé agarra ese grupo de gente, dice que lo acompaña en la salida de Egipto y le muestra lo que él es. Un tipo egocéntrico, un tipo que el centro tiene que ser él, el centro del mundo es él. Todas las atenciones tienen que estar en él, no en otro. Si usted coloca la atención en otro de la raza de él se pone celoso y capaz de matarte, como así hizo.
o de mandar a matarte. Un Dios, yo soy un Dios celoso. No acepto otro Dios a mi lado. Pero el pueblo no le hizo caso. Ya vemos cómo siguiendo a Moisés, Moisés se fue a la montaña a recibir normas y leyes y cuando bajó ya la gente estaba venerando un toro, mandó al tal Yahvé al carajo. Y ahí vuelve lo castigas, ¿no? Y dice entonces Zecharia Sitchin, algunos expertos han visto estos acontecimientos en Egipto como un intento de adoptar el monoteísmo, o sea, un solo Dios, monoteísmo, un solo Dios, un único Dios. Y nunca existió un único Dios, porque los dioses son ellos, esa raza de Anunnaki, que engañaron al terrestre diciéndole que ellos son dioses. Y aparece hasta en la Biblia, yo le explicaba, ¿no? Se habla mucho en la Biblia, cuando se habla a Dios, después dice, habla en plural, ¿no? Hagamos, plural, a nuestra, plural, imagen y semejanza. Son varios, no es un solo. Entonces se ven esos acontecimientos en Egipto como el intento de adoptar un monoteísmo, ¿no? Solo uno de ellos. Quizás bajo la influencia de las revelaciones del monte del Sinaí. En el Sinaí el tal Yahvé se le muestra a Moisés, no se le muestra. Pasa con su nave cerca de Moisés y le dice, escóndete detrás de una piedra porque la radiación de la nave lo podía quemar o matar. Y Moisés tiene que esconderse debajo de la piedra. Y después dice que se le muestra, y todo el pueblo ve desde el valle, ¿no? La luz de la nave encima en el monte. Uno de esos Anunnaki se le mostró, voy a mostrar mi gloria. Pero en el texto hebreo antiguo de la Biblia hebrea, que es la que toma Zecharia Sitchin como base, no dice gloria, ni nada que se le parezca, dice kabot. O sea, voy a mostrarte, y kabot hace referencia a un aparato mecánico. Era una nave, que hoy ya llamamos un ovni, decimos hoy. Entonces dice que esos acontecimientos en Egipto se dieron, acontecimientos religiosos, dice, inusuales, porque apareció un faraón que decía que había que adorar no a los dioses. Recuérdense que esa región en Egipto pertenecía a Marduk y a su padre Enki, se la repartió a sus hijos, Set, Osiris, y habían otros de ellos ahí también que eran venerados. Solo hay que ver la cultura egipcia, no antigua, cantidad de ellos ahí, y el principal era ese Marduk o Amón-Ra. Dice, lo que estos expertos tenían en mente era el reinado de Amenhotep. Esos expertos ven esos acontecimientos religiosos como un intento de implantar un monoteísmo. Amenhotep o Akenatón, que creó una religión donde el centro era un solo Dios, que era Atón. Esto lo aclara Zecharia Sitchin, van a ver. Algunos expertos han visto esos acontecimientos religiosos como un intento de adoptar el monoteísmo, quizás bajo la influencia de las revelaciones del monte Sinaí. Lo que estos expertos tenían en mente era el reinado de Amenhotep, traducido a veces como Amenofis, el faraón. Amenofis IV, que dejó Tebas, una ciudad ahí en el Alto Egipto, lo que hoy sería Sudán, por ahí. Estaba Tebas, que era el centro era una ciudad donde se veneraba con mucha fuerza y tenía una residencia en Marduk o Amón-Ra, que es el mismo, ahí en Tebas. Ahí estaban sus sumos sacerdotes, que eran los que se encargaban de administrar su residencia o templo y de expandir esas creencias que él les enseñaba sobre la otra vida, la vida eterna, todo ese fraude que inventó Marduk hacia sus seguidores, le transmitía a sus seguidores terrestres. Entonces en Tebas estaba ese centro como de
Era como diríamos hoy la Meca en Egipto, estaba en Tebas. Entonces ese faraón Amenofis o Amenhotep dejó Tebas, sus templos, abandonó el culto de Amón-Ra y declaró a Atón el único Dios creador. Entonces ahí los expertos europeos especialmente veían eso como un intento de implantar un monoteísmo al estilo del tal Yahvé allá en el Sinaí. Yo soy solo Dios, no hay otro más que yo soy el único, soy un Dios celoso. Y le dice eso al pueblo, ese es el mandato que le dio él a Moisés. Entonces los especialistas ven en Egipto esos acontecimientos religiosos que hace este faraón Amenofis IV, Amenhotep, traducido después, llamado después Akenatón, donde él declara, deja Tebas, como dice, y declara que el único Dios es Atón y no Marduk o Amón-Ra. Vea cómo lleva la religión, la locura a la gente, hasta la gente del poder. ¿Cómo demostraremos esto? Dice Zecharia Sitchin. Como demostraré, esto no era un eco del monoteísmo. O sea, ven lo que le dije. Zecharia Sitchin ahora le pone un pero a esa creencia de esos llamados expertos que pensaban que fue un intento en Egipto de implantar un monoteísmo. Zecharia Sitchin le pone, contradice a los expertos. Siempre hace eso. Como demostraré, esto no era un eco del monoteísmo, como creen esos expertos, sino otro acontecimiento precursor de un esperado retorno. ¿Recuerdan el llamado retorno en Mesoamérica de los cada 52 años que Salcual dijo que iba a volver? Y que los terrestres malinterpretan esas informaciones y se les vuelve una locura en la cabeza. Dice Sechareji, no se trata eso de ningún monoteísmo, no era eso. Era simplemente un acontecimiento precursor de un esperado retorno. Los terrestres esperaban por generaciones el retorno del planeta Nibiru aquí al sistema solar, porque eso le traía beneficios al terrestre. Cada vez que los Anunnaki en su planeta entraban aquí al sistema solar, cada 3.600 años, sucedían cosas que los terrestres veían como participación directa de esa gente, ayudando al terrestre a civilizarse más, a avanzar. Y entonces se esperaba ese retorno de ese planeta de nuevo, que los Anunnaki le enseñaron al terrestre que fue el planeta que creó el planeta Tierra. Están hablando de la cosmogonía, donde los Anunnaki le enseñaron al terrestre cómo fue que se formó nuestro sistema solar y cómo la Tierra vino a ser, o sea, se formó fruto del choque de Nibiru y su satélite con otro planeta que existía entre Marte y Júpiter llamado Tiamat. Por eso en la Biblia se dice que el Señor creó los cielos y la tierra. Está hablando de Nibiru, no de Yahvé, que era un simple militar y asesino, lo que fuera, un guerrero. Está hablando de Nibiru. El Señor creó el cielo y la tierra, es Nibiru, que le dio forma al planeta Tierra en la colisión que tuvo con ese otro planeta llamado Tiamat. Entonces este faraón Akenatón, que significa el sirviente o adorador de Atón, Atón del horizonte, es el planeta Nibiru. El planeta de la cruz. Por eso en muchas representaciones egipcias aparecen algunos faraones con una cruz en el pecho. Incluso reyes después aparecen con una cruz. Era representando el planeta Nibiru. Y no es nada nuevo, señor. Eso se usa hoy. ¿Cuánta gente no tiene un rosario en el cuello? Y anda para aquí, para allá, como una moda, una cruz de oro, de plata o de aluminio, lo que sea, y es una moda, ¿no? Hace referencia al cristianismo, pues lo mismo, se usaban cruces haciendo referencia al planeta ese Nibiru, que tenía que retornar, y realmente retorna cada 3.600 años. Entonces este Amenofis se le metió en la cabeza que ese era el único Dios que había que adorar, no a Marduk, no a Amón-Ra, no a ningún otro, no a
a Tot o a Tehuti, nada de eso, era ese planeta. Ya se alocó con la religión también en la cabeza. Como demostraré, esto no era un eco del monoteísmo, sino otro acontecimiento precursor de un esperado retorno, el regreso visible del planeta de la cruz. La misma mentalidad de la gente que tiene la religión en la cabeza, obsesionado con que va a llegar el fin del mundo y que va a ser en este año y que va a ser en el otro y que va a ser en el 2000 y que va a ser en el 3000 y que no, que va a ser en el 1900 no sé tanto, y nunca pegan ninguna fecha. Pues lo mismo que pasaba en esa época. Se esperaba el retorno, el regreso visible, o sea, que se podía ver en el espacio, en el cielo, como decimos, el paso del planeta pasando en nuestro sistema solar, el retorno visible del planeta de la cruz. Era el planeta del cruce, como decían los sumerios, porque él cruza entre Marte y Júpiter, y cuando pasa enfrente del Sol, diríamos hoy, ahí se vuelve cruce, ahí cruza y vuelve y retorna de nuevo hacia el interior del espacio, a lo profundo. Por eso le decía el planeta del cruce, y ven cómo se llegó un tiempo a representarlo como una cruz, porque el planeta del cruce, ahí cruza él. Al faraón en cuestión, llamado Amenofis IV o Amenhotep y después llamado Akenatón, al faraón en cuestión se le conoce mejor por el nombre que adoptó tras su revolución, después que inventó esa religión que había que adorar a ese Dios que iba a llegar, el Dios representado en una cruz. Ve que el cristianismo no tiene nada de original. ¿A quién representa en una cruz? A ese que dice que era Dios, Jesucristo. ¿Ven? Ya eso lo copiaron de los egipcios. Ahí en África, los cristianos. Al faraón en cuestión se le conoce mejor por el nombre que adoptó tras su revolución religiosa. Se le conoce como Akenatón, que significa el sirviente o adorador de Atón. Y la nueva capital, recuérdense que él dejó Tebas porque era el centro del dios, el dios Marduk o Amon-Ra. Entonces fundó una nueva capital porque tenía dinero, era el faraón, era el rey, ¿no? En Egipto. Y la nueva capital y centro religioso que fundó, Akenatón o Atón del Horizonte, se conoce mejor por el nombre moderno del lugar Tel el Amarna, ahí en Egipto. Esa ciudad, Tel el Amarna, donde se descubrió el antiguo y famoso archivo de correspondencia real internacional. O sea, se descubrió en ese lugar, Tel el Amarna, donde se fundó donde Atón colocó el centro de su religión, se encontró un gran archivo en papiros escondidos, donde se hablaba de las relaciones internacionales que tenía Egipto en esa época con diferentes reinos de esas regiones. Son como registros, digamos hoy, los archivos, ¿no? Archivos reales. Vástago de la famosa dinastía XVIII de Egipto, pertenecía a esa dinastía de reyes o faraones, Akenatón. Akenatón reinó desde 1379 hasta 1362, antes de nuestra era, antes de Cristo, como se dice también. Pero su revolución religiosa no duraría mucho. Guerra religiosa, los seguidores de Amon-Ra no se conformaron con perder los privilegios que tenían ahí en Tebas al ser los representantes del Dios aquí en la tierra. ¿No le suena al Vaticano? A lo que hacen los obispos y los pastores. Somos los representantes de Dios, entonces hay que respetarnos, darnos privilegios, estamos por encima, ¿no? Y llegó una época en que la iglesia decía, no, no hay rey que esté por encima del Papa. En Europa, donde se desarrolló esa locura. Todos los reyes y emperadores tienen que arrodillarse en frente del Papa, porque el Papa es el representante de Dios en la tierra. Eso viene ya de aquí, ve. Ya existía eso, fue simplemente una copia.
los terrestres se apropian del poder en nombre de esos dioses que ya no aparecen más. El gran negocio. Vástago de la famosa dinastía 18, 18ª en Egipto, Akenatón reinó desde 1379 hasta 1362 a.C., pero su revolución religiosa no duraría mucho. Los sacerdotes de Amón-Ra en Tebas lideraron la oposición, presumiblemente porque se les privó de sus posiciones de poder y de sus riquezas. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando algún gobierno llega y toca los intereses de los privilegios que tiene la iglesia? Se une con la oligarquía del país para derrubar ese gobierno y comienzan a etiquetarlo. Primero lo demonizan, es comunista, es el grito, aunque ni sepan lo que es el comunismo. Ya ni existe eso de comunismo, casi nunca existió, nunca consiguió se implantar. Existen los chinos, que son más capitalistas que cualquier otro. Existen los rusos, que no tienen nada de comunista tampoco. Ahí se desarrolló esa ideología que no llegó a cuajar completamente. Ya no existe en ningún lugar, pero la derecha sigue con ese grito. Porque hay que tener algo para condenar a los otros que afectan los intereses. Son comunistas. No quieren saber nada de Dios. Son ateos. Son seguidores de Satanás, rechazan el poder de Dios, y ahí va el montón de ovejas atrás de esa gente que nunca se interesó por el pueblo y por la miseria. Simplemente están defendiendo sus intereses. El obispo fue preso, eso es un escándalo. Un sacerdote preso, Dios mío, ¿qué es esto? Se está acabando el mundo. A los otros sí pueden meterlos presos, a estos señores no, porque son privilegiados, representantes de Dios. Aunque violen y estupren a 3.400 niños, lo esconden, los jueces los defienden, no lo meten preso. Son un monte de privilegiados y el gobierno le da salario, como le daba el rey en la época de la colonia. Los salarios, le construía las casas a los padres, a las monjas, le daba dinero para mantenerlos y que ellos simplemente tenían que quedarse por ahí rezando. O sea, ustedes nos dan dinero, el dinero del pueblo, que es el presupuesto, y nosotros le pagamos con oraciones, ¿no? El gran negocio es vagabundería, ¿no? Yo te doy dinero y tú me pagas con oraciones o con misas. ¿Qué mejor negocio que ese? Los acompañamos con nuestras oraciones. Qué buena vida, ¿eh? Y parece que las oraciones de ellos son distintas a las de los otros, que son como especiales, ¿no? El papá bendice al hijo, a la mamá bendice a la hija, ese es un tipo de bendición. Ahora, si es el padre, ya como que tiene más poder, aunque sea un hombre normal, igual que todo el mundo. No, porque es padre, ya la bendición de él es distinta. Pura hipocresía y negocio. Entonces sigue diciendo que esos sacerdotes de Tebas que servían a Amón-Ra lideraron la oposición, presumiblemente porque se les privó de sus posiciones de poder y de sus riquezas, pero evidentemente es posible que sus objeciones fueran genuinamente religiosas, pues los sucesores de Akenatón, de los cuales el más famoso fue Tutankamón, otro faraón, volvieron a incluir a Ra o Amón-Ra en sus nombres teofóricos. Después que mataron, parece que mataron a Akenatón, lo envenenaron. Y eso sucede mucho en la iglesia, señores. ¿Cuántos papas no fueron envenenados? ¿Y cómo se blindaron los asesinos? Hasta el día de hoy es así, señores. Se blindan en el Vaticano. Que un papa mandó una ley que era prohibido hacerle autopsia o análisis después de muerto al cuerpo del papa que murió. Está prohibido. Así se libran. El último que mataron fue Juan Pablo I.
Lo encontraron envenenado y la misma secretaria de él, que la apartaron inmediatamente cuando descubrieron el cuerpo. Llegaron los jefes ahí, decidieron qué iban a hacer, había que enterrarlo rápido. Ella misma decía, no, es que tenía las uñas todas negras. Y eso es señal, según la medicina forense, de que fue envenenado. El veneno se concentra en las uñas. Ese es un método que se usó, que se desarrolló en los conventos de la Edad Media, y los papas lo usaban para uno matar a otro, o a un obispo, a lo que fuera. Esos son los métodos criminales que usa la iglesia hace muchísimos siglos. No permitir que se analice al cuerpo. Se le hace a cualquier otro mortal análisis post-mortem para ver cuál fue la causa de la muerte, y a estos señores ellos mismos decidieron que nadie nos va a hacer aquí ningún análisis para descubrir cómo fue que murió ese papa. Pero esa mujer dijo no, él tenía las uñas negras, señal de que el veneno lo tenía en las uñas. Toda vez que usted ve a una persona muerta y se le oscurece la uña inmediatamente, se sospecha, ahí se resume el veneno en las uñas. Murió envenenado. Búsquenle las uñas que están negras, ennegrecidas. ¿Por qué? Yo no sé, los forenses sabrán por qué se acumula el veneno en las uñas del que fue envenenado. Pues a ese papa le encontraron las uñas así, negrísimas. Esa mujer lo comentó años después, porque la podían matar si decía eso cuando... Entonces ese Akenatón dice que parece que fue envenenado y asesinado, no duró mucho. Y con él se fue el culto que él tenía, porque dice que el próximo descendiente de él, que lo sustituyó, Tutankamón, dejó esa cuestión de Atón de lado, el dios Atón, y volvió a tomar en su nombre el nombre del dios, agregarle a su nombre el dios de Amón-Ra. Tutankamón, ve, ahí está Amón-Ra, o sea, volvió a lo de antes. Y ellos incluían el nombre de su dios en el nombre de ellos. Es como decir hoy Andrés María o Jesús tal fulano, honrando, esos se llaman nombres teofóricos porque hacen referencia a Jesucristo, a Dios o a la Virgen. María, Jesús, esos son nombres teofóricos, eso significa que hacen referencia a ese, como un honor a esa persona, a ese Dios. De Tutankamón volvió a incluir, entonces colocó ese nombre teofórico en su propio nombre, o sea, se impuso de nuevo la religión de Amón-Ra y se dejó de lado, incluso hasta se destruyeron todos los templos que levantó Akenatón para extirpar completamente esa nueva religión. En cuanto desapareció Akenatón, lo desaparecieron, su nueva capital, que hoy llamada Tel el Amarna, sus templos y su palacio fueron derribados y destruidos sistemáticamente. Una rabia, es la misma rabia de Yahvé en el Antiguo Testamento. No quiero ni templo, ni construcción, ni nada de otros dioses. Y los derrubaban los sacerdotes de Yahvé, cualquier otro templo, del toro o lo que fuera. Hay que derrubar, eso es, y le ponen un nombre, ¿no? Eso es sacrilegio, eso es idolatría. Lo único que vale es el de nosotros. Este Dios, sí, aquí no hay idolatría, pero esos templos de otros dioses es pura idolatría. Hay que destruirlo, quemarlo y matarle todos los sacerdotes, los servidores que tiene. Esa es la práctica. No fue eso que hicieron los cristianos aquí cuando llegaron con los chamanes de los indígenas, con los dioses de los indígenas. Los centros de adoración de los indígenas los arrasaron. Y encima del templo de tal Dios construyeron una catedral. Y exactamente lo mismo, señores. Vayan al Perú, vayan a México, van a ver las catedrales y las iglesias encima de los templos de los mayas, de los aztecas. Eso hicieron en la colonia. No hay nada nuevo, las cosas siguen repitiendo. Por eso que la historia, estos libros no son
historia pasada. Es que el pasado define el presente y el futuro. Eso no lo digo yo, lo dice este hombre, Enki. En el pasado está desdibujado el futuro. Esa raza de gente que es más inteligente que nosotros dijo eso. Y eso se sigue igual hasta el día de hoy. Si usted sabe, conoce su futuro, su historia, los hechos históricos pasados, va a entender mejor lo que está sucediendo hoy. Porque todo es una cadena de hechos en el tiempo. Entonces nunca lea la historia como de relatos de hechos pasados. Busque la luz para lo que está pasando hoy. Si aquí hay un banquero hoy que tiene millones y tal familia y tienen un apellido hecho, procure a ver si ese apellido no está relacionado con un dueño de esclavos, con un dueño de ingenio que le sacaba el jugo a los esclavos y a las esclavas, y así fue construyendo su imperio y murió y se lo dejó y sus descendientes siguieron y hoy son banqueros. Ven cómo el pasado está relacionado con el presente. Entonces no se puede leer estos libros. Hay mucha gente que es estúpida y dice, no, lea solamente el libro y no hable más nada. Yo nunca vi una gente tan idiota. Solo un idiota habla eso. O sea, no entiende que el pasado tiene relación con el presente. Lo determina. Y si usted no lo conoce, lo determina mucho más todavía. Por eso es que se da la materia de historia, para que cada pueblo conozca el camino que ha venido recorriendo hasta el día de hoy. El que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Se destruyeron todos los templos, fueron derribados, destruidos sistemáticamente. No obstante, los restos que los arqueólogos han encontrado arrojan suficiente luz sobre Akenatón y sobre su religión. La idea de que el culto de Atón era una forma de monoteísmo, como pensaban esos burros expertos europeos, el culto de un único creador del universo, surge principalmente de algunos de los signos a Atón. O sea, esa confusión de los expertos, pensaban que era un monoteísmo. Eso surge a partir de algunos signos que durante el reinado de Akenatón se le hicieron para honrar a ese dios Atón, que no era más que el planeta Nibiru, que tenía que regresar. Pues la esperanza, el final de los tiempos va a regresar, Ningicida va a regresar, Quetzalcóatl va a regresar, Jesucristo va a regresar y nos va a liberar a todos, a salvar a todos, a llevar con él. Es la misma mentalidad hasta el día de hoy. El regreso de alguien que va a cambiar todo y va a finalizar un tiempo e iniciar otro. Entonces esa confusión con que Akenatón quiso implantar un monoteísmo quizás surge de la mala interpretación de algunos signos que se le hicieron a ese dios Atón en la época de Akenatón. Y se han encontrado, los arqueólogos han encontrado en papiros estos signos. En ellos hay versos como, oh Dios único, único Dios. Oh Dios único, de quien no hay otro. Es la misma actitud de Yahvé, de los israelíes en el desierto, ¿no? Yo soy el único Dios, no hay otro fuera de mí. Si vas atrás de otros, te castigo. O sea, él mismo reconoce que hay otros y que el pueblo se puede ir atrás de otros. Por eso los amenaza con castigo. O sea, implícitamente está diciendo, hay otros dioses, pero yo soy el único que ustedes tienen que seguir. O sea, está aceptando el politeísmo, el tal Yahvé en la Biblia. Por más que hayan querido meter el monoteísmo de él, no cuaja, no pega por ningún lado, porque son ellos los dioses, los Anunnaki, sea en Grecia, sea en Egipto, sea en Sumeria, sea en la India. Son ellos siempre, los dioses, esa raza de gente. Nunca hubo uno nada más. Hasta el mismo Yahvé lo reconoce. Yo soy el único Dios.
Entonces, es un término de comparación. Yo soy el único. Significa que hay otros. Oh Dios único, dice un himno a Atón, de quien no hay otro. El mundo vino a ser por tu mano. Es el planeta Nibiru, dándole forma al planeta Tierra con la parte de Tiamat que quedó quebrado, roto por la mitad, y Nibiru le transmite su DNA a esa parte de Tiamat que era llena de oro y agua, y la manda en otra órbita ahí entre medio de Marte y Júpiter, y se convierte con el satélite mayor de Tiamat que llamaba Kingu, y después se convierte en la luna de esa parte de Tiamat y se queda aferrado a ella hasta el día de hoy. Ahí se forma el planeta Tierra, porque al golpear Nibiru le transmite a esa parte de su DNA. Por eso lo que se produce en Nibiru se produce aquí en la Tierra, como hicieron los Anunnaki. Trajeron alimentos y animales de allá y lo plantaron aquí para ellos alimentarse. Y se mezclaron con las mujeres de aquí y con los hombres de aquí y las mujeres de allá, porque somos compatibles, tenemos el mismo DNA que nos transmitió Nibiru al chocar con esta parte llamada ahora planeta Tierra. Por eso él es el creador. Oh Dios único, de quien no hay otro, el mundo vino a ser por tu mano. El mundo, el planeta Tierra. El hecho de que en un claro abandono de las costumbres egipcias estuviera estrictamente prohibida la representación antropomórfica de este Dios resulta sospechosamente similar a la prohibición de Yahvé de hacer imagen esculpida de él. En el Antiguo Testamento Yahvé le prohibía a su pueblo que hagan imagen de él, como hicieron una del toro. Entonces dice Zecharia Sitchin, resulta sospechosamente similar a la prohibición de Yahvé de hacer imagen esculpida alguna para el culto, imagen esculpida alguna para el culto. O sea, usted no debe de cultuar imágenes. Eso se lo prohíbe Yahvé al pueblo de Israel. Cuando en la Iglesia Católica meten imágenes de santos, de vírgenes, de Jesucristo, lo que sea, están violando el mismo mandamiento que le dio Yahvé. Pero ¿por qué que en la Iglesia se aceptan las imágenes? Eso comenzó en la Edad Media, Alta Edad Media, con las imágenes. Y fíjense hasta dónde llega la aberración que hace la religión en la cabeza de la gente. Si su hijo fue atropellado por un vehículo y usted lo encuentra ahí y se lo muestran, todo destruido, el cuerpo destruido, usted quiere ver esa imagen, guardarla en una foto, esa imagen, o quiere guardar la imagen de él sonriente, abrazada con usted. Y es lo más fácil de responder. Claro que no, yo no voy a guardar ese cuerpo destruido. Eso me llena de dolor. Aquí, solo si usted tuviera esquizofrénico o tenía alguna patología mental, va a querer guardar la imagen de un cuerpo destruido, destrozado por el accidente, sea de su niño, de su esposo, de su esposa, o de su primo, de su padre, de su madre. A nadie le gusta guardar una imagen de un cuerpo destruido. Lo guarda en una foto donde esté sonriente y feliz. Y así lo recuerda. Y trata por todos los medios de olvidar esa imagen cruel. ¿Y qué hace la religión católica, señores? ¿Cuál es la imagen que guarda la Iglesia Católica de Jesucristo? Un tipo torturado en una cruz. Ven hasta dónde llega la locura y nadie lo cuestiona y siguen. Eso, y saben que están violando las normas religiosas que ellos mismos, prohibidas las imágenes, y todas las iglesias están llenas de imágenes. Puro negocio y manipulación ideológica, porque los padres cuando quieren dinero, o las monjas, o los pastores, mandan a imprimir un cuadro de un Jesús europeo con ojos azules, y se lo venden, y ese monte de viejita va y compra ese retrato y lo manda a encuadrar en un marco, a enmarcar de madera, y lo pone allá en su sala, en su casa. Ese Jesucristo que ilumina nuestro hogar,
como un superhéroe, como un Superman que lanza luz de las manos y lo tienen así. Y el padre manda a imprimir de nuevo 3,000 ejemplares más porque se vendieron los otros, ganó un buen dinero. Había fotos de Jesús, había fotos de la Virgen, alguien tiró fotos de la Virgen. No, pero eso no importa, que esa ovejada compra cualquier cosa que uno le diga. Y eso nos da dinero. Necesito dinero aquí en la parroquia para mis gastos y todo lo que sea. Como para comprarme una casa. Entonces vamos a venderle esas imágenes, ese monte de ovejas que compra cualquier cosa. Y le decimos que ese es Jesucristo. Y la gente sueña con él. Yo vi a Jesucristo en un sueño. ¿Cuál era la cara? La que tiene el rostro que tuviste en el retrato que te vendió el padre. O el pastor. O la monja. Porque no hay foto de ellos. Se me reveló Jesucristo en una imagen. ¿Cuál es? Ah, el tipo con cara de europeo. No tiene nada que ver con un tipo que vivía en Palestina, todo quemado por el sol. Entonces, mírense ya de dónde viene el símbolo de la cruz a Nibiru, y el símbolo de la cruz ahora a Jesucristo, copiando todo. Dice Yaria Sitchin, resulta sospechosamente similar a la prohibición que hizo Yahvé de hacer imagen esculpida para el culto. Además, algunos fragmentos de los signos al dios Atón, que es el planeta Nibiru, parecen ser clones de los salmos bíblicos. Dice un himno al dios Atón. Oh Atón vivo, cuán numerosas son tus obras. Están ocultas a la vista de los hombres. Oh Dios único, junto al cual no hay otro. Tú creaste la tierra según tu deseo, cuando estabas solo. Y sigue diciendo Sitchin, el reconocido egiptólogo Jaime en español, Bristet, en una obra que escribió, comparó los versos de arriba de ese himno a Atón con el Salmo 104, comenzando por el versículo 24, donde dice, oh Señor, aquí atribuido a Yahvé, oh Señor, cuán numerosas son tus obras, en sabiduría las has hecho todas, de tus riquezas está llena la tierra. Esos son versos del Salmo 104, comenzando en el versículo 24. Entonces ese escritor inglés hace esa comparación entre ese himno a Atón y ese salmo aquí, dedicado al tal Yahvé, al Señor, en la Biblia. Y entonces ahora aclara Sitchin diciendo, sin embargo, la similitud no se debe a que ambos himno egipcio y salmo bíblico se copiaran uno a otro, sino a que los dos hablan del mismo Dios celeste, se están refiriendo al mismo personaje celeste, o sea, al planeta Nibiru. Tanto el Salmo 104 en el versículo 24 como ese himno a Atón no se están refiriendo a un tal Yahvé, Dios de carne y hueso. Se están refiriendo al planeta Nibiru, que es el que crea la Tierra, como ya les expliqué, ¿no? Está en las tablillas sumerias que son miles y miles de años antes de que se escribieran los textos de la Biblia, el Antiguo Testamento. La fuente de los textos del Antiguo Testamento son esas tablillas sumerias, esos escritos sumerios y babilónicos. Ahí en Babilonia, en la ciudad donde reinaba Marduk, el mismo Atón de Amón-Ra de Egipto. Entonces esas son las fuentes de los textos bíblicos. Entonces mucha gente que se le vuelve una locura en la cabeza, no, porque la Biblia, pues la Biblia no es el libro más antiguo del mundo. Pero creen eso, porque no leen, no estudian y comienzan a predicarle esa estupidez a otros que tampoco les gusta leer y estudiar. Los textos bíblicos del Antiguo Testamento son copias manipuladas, demasiado resumidas de textos sumerios y babilónicos, miles de años antes. Por resumir tanto, deforman. Hay textos que usted solo los entiende
Textos que están en el Antiguo Testamento que usted solo los entiende, como le pasó a los expertos europeos, que solo comenzaron a entender lo que se decía en la Biblia cuando descubrieron, desenterraron las tablillas sumerias que mencionaba el mismo hecho. Por ejemplo, el diluvio, la creación de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva en el paraíso, Caín y Abel, todos esos relatos, el arca de Noé, todos esos relatos están en los textos sumerios, antiquísimos y babilónicos. Fue de ahí que se sacó, que los escritores bíblicos sacaron esos y agarraron partecitas que no colocan el contexto. La Torre de Babel también, todos esos textos. Cuando los hombres se mezclaron, los dioses tomaron las hijas de los hombres. Eso vino de la literatura sumeria, miles de años antes de que aparecieran esos textos bíblicos. Están todos manipulados. Entonces hay gente que dice, no, porque están en la Biblia, pero eso es un libro muy reciente comparado con los textos sumerios de las tablillas, que están hoy en museos de Estados Unidos y de Inglaterra, de Francia, Alemania, que son siempre los que se roban. Hoy vi yo una noticia, hoy es día 27, ¿no? De septiembre 2024. Hoy vi yo una noticia en un sitio de noticias donde el presidente actual de Irán, que asumió porque el otro murió en un accidente de helicóptero, estaba en la conferencia de la ONU que está sucediendo en estos días ya, dando discursos. Cada presidente del país da un discurso allá. Y se llevó de Estados Unidos, que le entregaron o recuperó más de 3.000 y tantos piezas arqueológicas que son de Irán, que hablan de la época del rey Darío el Grande, el que luchó contra Alejandro Magno. Fíjense, o sea, se sigue recuperando la arqueología, los tesoros arqueológicos de lo que se la han robado, europeos y estadounidenses. Y dice el relato de la noticia que esas piezas, que son más de miles, porque ya antes habían traído 3.000 y ahora agarraron 3.000 más y se la entregaron a Irán de nuevo. Otro grupo de paquetes de piezas arqueológicas. Dice que esas piezas se las llevaron en el siglo XIX y XX a llamados arqueólogos de Estados Unidos. ¿Para qué se las llevaron? Dice que para analizarlas allá con los aparatos que ellos tienen, y nunca la quisieron devolver. Que no podemos devolver. Y fue emprestada, que se la llevaron para analizarlas en Estados Unidos. Es lo mismo que hacen los ingleses, los franceses, los alemanes. Se roban las piezas en Medio Oriente, arqueología, o en Grecia, o en Egipto, y dicen, nos lo vamos a llevar para analizarlos allá, y nunca los devuelven. El penacho de Moctezuma, de México, ¿dónde está? Está en Suiza, y no lo quieren devolver. Y saben que es de México, pero no lo quieren. López Obrador, que ya está terminando, el presidente de México, le dijo, pero por lo menos empréstennoslos para uno hacer una exposición aquí en México, en el museo, y que todo el pueblo mexicano venga a ver su tesoro arqueológico, ese penacho que Moctezuma le mandó a Cortés pensando que era Quetzalcóatl, que había regresado. Y le dijeron, no se lo vamos a emprestar. Ya son ladrones, se declaran ladrones públicos y no sienten ninguna vergüenza. El robo arqueológico. Entonces ese egiptólogo inglés hace la comparación en ese himno al dios Atón y lo que se dice también del Señor con mayúscula en el Salmo 104, comenzando con el versículo 24. Dice Zecharia Sitchin que no es que se contradigan o se complementen estos dos textos, el bíblico y el egipcio, sino que se están refiriendo al mismo personaje, al planeta Nibiru. El Señor que sus obras son grandiosas, que llena la tierra con sus riquezas, como dice el Salmo, es el mismo Nibiru que le transmite su DNA, sus riquezas al planeta Tierra.
la llenó de riquezas. Como ya le expliqué, tenemos el mismo DNA de Nibiru, por eso ellos se reproducen aquí con las mujeres de aquí, o con los hombres de aquí, las mujeres de allá, como así sucedió, y puede ser que siga sucediendo. Y los productos que hay ya, animales y vegetales y frutas, también fueron traídos aquí y se reprodujeron aquí. Porque tenemos el planeta, cada planeta tiene un DNA. Él nos transmitió el de nosotros. Esas son las riquezas de las que habla el Salmo 104. De tus riquezas está llena la tierra, con mayúsculas, se refiere al planeta. Entonces dice Zecharia Sitchin, sin embargo, la similitud entre estos dos textos no significa que se copiaran uno al otro, sino a que los dos hablan del mismo Dios celeste, el planeta Nibiru. El Dios celeste de la epopeya de la creación sumeria, donde se narra cómo fue creado el sistema solar nuestro. Son gente que tiene una tecnología más avanzada que nosotros y saben cómo fue el origen de nuestro sistema solar. Cómo nació Plutón, cómo nació lo que era Plutón antes de estar en donde está ahora, Neptuno, Saturno, Urano, Marte, Júpiter, la Tierra, Mercurio y Venus. O sea, la historia y el Sol, la historia de esos planetas, ellos la sabían porque son más avanzados que nosotros. Cómo fueron creados. A eso se le llama la epopeya de la creación y eso está en las tablillas sumerias, bien detallado. Cómo fueron creados. Cómo se formó nuestro sistema solar. Cómo el Sol, esa estrella grande, formó nuestro sistema solar. Dice sino que los dos hablan del mismo Dios celeste de la epopeya de la creación sumeria. Ambos hablan de Nibiru, que conformó los cielos y creó la tierra, el planeta con mayúscula, infundiendo en ella la semilla de la vida, el ADN, el DNA de él. Casi todos los libros que tratan del antiguo egipcio le dirán del antiguo Egipto, le dirán que el dios de Atón, que Akenatón convirtió en objeto central de culto, representaba al benévolo sol. Muchos libros equivocadamente dicen que Akenatón veneraba era al sol, porque aparecen unas representaciones donde está Atón iluminado como por el sol, y no es el sol, es el planeta Nibiru con sus rayos. Entonces Zecharia Sitchin aclara esa situación. Casi todos los libros que tratan del antiguo Egipto le dirán a usted que lee estos textos y esta literatura egipcia, le dirán que el disco de Atón, que Akenatón convirtió en objeto central de culto, representaba al benévolo sol, representaba al sol de nuestro sistema solar. Si fuera así, dice Zecharia Sitchin, sería extraño que en una marcada desviación de la arquitectura de los templos egipcios, que se orientaban a los solsticios sobre un eje sudeste-noroeste, Akenatón orientara su templo de Atón sobre un eje contrario, este-oeste. En una arquitectura egipcia que orientaba sus templos dirigidos hacia donde sale el sol, Akenatón lo dirige en el sentido contrario, entonces no era el sol que él adoraba. Porque si no hubiese dirigido los templos, la entrada de los templos hacia el sol, como estaban los otros. Eso es lo que está aclarando Zecharia Sitchin para simplificar más lo que él dijo y lo puedan entender. Pero además, poniendo su entrada al oeste, o sea, en el lado, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Entonces Akenatón dirige la entrada de su templo hacia el oeste, no hacia el este donde sale el sol, contrario a lo que hacían los otros. Entonces no era el sol que él adoraba, como quieren muchos escribieron eso, no era el sol, es a Nibiru. Si Akenatón hubiera estado esperando una reaparición celeste, o sea, que el sol apareciera, como aparece todos los días, si Akenatón hubiera estado esperando una reaparición celeste desde la dirección opuesta,
a aquella en la que el sol se eleva, no podría entonces tratarse del sol, porque está esperando una aparición por el oeste, y por el oeste donde el sol se pone, no donde aparece, aparece en el este. Entonces no se trata del sol. En el vídeo le voy a poner una representación de Atón con su esposa y ese disco solar, y ese disco que no es el sol, hace referencia a Nibiru. Una lectura minuciosa de los signos revela que Atón, el dios de estrella, pues una estrella, un planeta, no era Ra al que se veneraba en Egipto, Amón-Ra o Marduk. No era Ra en su aspecto de Amón-Ra, el personaje que murió en Babilonia, que era invisible porque se fue de Egipto por miles de años y no regresó, se quedó en Babilonia, ya en Mesopotamia. Por eso se le llamaba Amón o Amén, que significa el invisible. Cuando usted está en una iglesia hoy dice Amén, usted está diciendo Amón-Ra, está diciendo el nombre de Marduk, no tiene nada que ver con cristianismo. Pero por la ignorancia usted lo repite como una marioneta, ¿no? Amén, amén, amén. Está diciendo Amón-Ra, el invisible. Sino un Ra diferente. Era el dios celeste que había existido desde tiempos primitivos. El que se renueva a sí mismo. Dado que reaparece con toda su gloria. Eso significa renovarse. Cada 3.600 años se renueva, o sea, pasa por aquí, por nuestro sistema solar y es visible. Por eso se dice que se renueva. El que se renueva a sí mismo, dado que reaparece con toda su gloria, un Dios celeste que se va a la lejanía y regresa, se va a lo profundo del espacio, allá a su estrella muerta, y regresa de nuevo aquí, porque quedó atrapado por la fuerza gravitacional de nuestro Sol. Que se va a la lejanía y regresa. Sobre un criterio diario, estas palabras podrían aplicarse ciertamente al sol, sobre un criterio diario, porque diariamente el sol se va y vuelve, si fuera el sol, que se le aplican estas creencias de Atón, de Akenatón. Pero sobre un criterio a largo plazo, la descripción encajaba con Ra en su aspecto de Nibiru. Recuérdense que los sacerdotes babilonios llegaron a un momento que identificaban a Marduk, su dios, o Amón-Ra en Egipto, con el planeta donde él vino, con Nibiru. Porque los sumos sacerdotes escribieron toda esa teología para darle más gloria entre los terrestres a Amón-Ra y compararlo con Nibiru. Él fue el que creó todo, fue Amón-Ra. Entonces le llamaban a Nibiru, le pusieron Amón-Ra. Entonces había el Amón-Ra terrestre y el Amón-Ra celeste. El Marduk terrestre, el personaje que vivía en Babilonia, y el Marduk celeste, que era entonces identificado con el planeta Nibiru donde él vino. Esa identificación se hizo, el dios terrenal, el dios físico, con el dios celeste, el planeta. Los dioses celestes son los planetas, y estos dioses, estos Anunnaki aquí son los dioses que están en la tierra. Entonces dice Zecharia Sitchin que se le llamaba el que se renueva a sí mismo porque se iba detrás del horizonte hasta las alturas del cielo en el espacio profundo. Y ahora anunciaba que Atón volvía con toda su gloria. Los signos de Atón profetizaban su reaparición. Los himnos de Atón profetizaban su reaparición. O sea, él va a volver. Recuerden lo que hacían los indígenas en América con Quetzalcóatl. Él va a volver. Él prometió que volvía. ¿Cuándo? Es el problema de los terrestres, saber el cuándo. Entonces, Akenatón hace igual con ese dios, que es Nibiru. ¿Cuándo va a volver? Él no sabe. Pero él sí está seguro que él va a volver, porque es cierto. Porque la órbita de él pasa por aquí, por nuestro Sol, cada 3.600 años. Pues hay seguridad de que él va a volver, y los signos indican eso. El retorno, el que se renueva, el que vuelve a nuestro sistema solar. Y ahora anunciaba Akenatón que volvía con toda su gloria.
Los signos de Atón profetizaban su reaparición, su retorno. Decían, hermoso en el horizonte del cielo, brillante, hermoso, fuerte. La reaparición de Nibiru como una estrella candente en el espacio. Trayendo una época de paz y de benevolencia. El aporte de los Anunnaki cada 3.600 años que su planeta pasa aquí, misteriosamente, dice Charles Jin, no es coincidencia, no. Aparece un avance tecnológico entre los terrestres cada 3.600 años. Entonces, época de paz, de benevolencia para todos. Recuérdense el año del jubileo entre los terrestres, ¿no? Que se dedicaba a la... liberaba en el pueblo de Israel a todos los esclavos, se cancelaban las deudas, se condonaban las deudas, borrón y cuenta nueva, y comenzaba todo de nuevo. O sea, terminaba un tiempo y comenzaba otro. El final de un tiempo, de los tiempos, de la esclavitud, de la posesión de esclavos, y llegaba otro de paz, de libertad, en que se liberaban a los esclavos. Es lo mismo. Tiempo de paz, de benevolencia para todos. Estas palabras manifiestan unas claras expectativas mesiánicas que no tienen nada que ver con el sol que sale todos los días. En apoyo de la explicación de que el Atón es el sol, se ofrecen diversas representaciones de Akenatón. ¿Ve? Los que creen que Atón representaba el sol, se ofrecen diversas representaciones de Akenatón. En ellas se les muestra a él y a su esposa recibiendo las bendiciones de una estrella radiante, o bien orando ante ella. Y la mayoría de los egiptólogos dicen que esa estrella es el sol. Es cierto que los signos se refieren a Atón como una manifestación de Amón-Ra. De ahí que los egiptólogos que creen que Ra era el sol lleguen a la conclusión de que Atón también debía de representar al sol. Pero, así dice Sicharia simple y siempre para cuestionar las cosas, le mete un pero si Ra era Marduk y el Marduk celeste era Nibiru, entonces Atón representaría también a Nibiru y no al sol. Porque Marduk terrestre nunca representó al sol de nuestro sistema solar, sino a Nibiru. Evidencias adicionales podemos obtener de los mapas del cielo, algunos de los cuales se han hallado en las pinturas que decoraban las tapas de los ataúdes, donde se ven claramente las 12 constelaciones del zodíaco, el sol con sus rayos y demás miembros del sistema solar. Pero el planeta de Ra, el planeta de los millones de años, porque esa gente vive en millones de años por su ciclo de vida, el planeta de los millones de años, ¿no? Y el terrestre siempre anheló ir a ese planeta para tener muchos años de vida, que su genética se alterara. Eso es lo que hace Gilgamesh. Va al espacio puerto ahí, en el Sinaí, y después va a la plataforma de lanzamiento en el Líbano, en Baalbek, queriendo una nave para ir al planeta de ellos, para así alimentarse allá y que ese alimento le alargara la vida, como la de los dioses que él veía aquí, que tenían una vida larguísima, de miles de años, por su ciclo de vida. Por eso se le llama el planeta de los millones de años, que viven miles y miles de años. El planeta de los millones de años se muestra como un planeta extra en su propia gran barca celeste. El lenguaje de los terrestres, llamarle a las naves espaciales una barca celeste, a las naves espaciales, porque no entienden la tecnología. Es lo mismo que hacen los indígenas en América, que le llaman a la nave de Quetzalcóatl la serpiente emplumada, porque la ven que se eleva y va dejando el rastro de humo detrás, de emanaciones de gases del motor de la nave, y parece una serpiente que vuela. Entonces, esto es una serpiente emplumada. Igual pasa hoy cuando usted le muestra un celular a un indígena que nunca tuvo contacto con la civilización, y él ve su imagen en el celular y le dice: me robó mi espíritu, está ahí. Y puede hasta matarlo a usted.
no entiende la tecnología y lo define con lo que él tiene en la cabeza. Me robó mi espíritu, me robó mi alma. Ahí está dentro de ese aparato. Lo mismo que hacen los Dogón, una tribu analfabeta en África, en un país de África, que ven una nave que llega, aterriza, una nave espacial, y de esa nave sale otra y se mete en un lago. Y después de cientos de años se va transmitiendo ese relato, que lo estoy resumiendo, y que está todavía en las tribus Dogón. Búsquelo, el relato de las tribus Dogón, de la gente que vinieron de Orión. Y dicen, y le relatan a un español que va allá llamado JJ Benítez, José Luis Benítez me parece que, o Juan José Benítez, y le dicen que le hacen esa historia, que esa barca vino, y de esa barca salió otra barca y entró en el lago y desapareció. Cuando JJ Benítez le muestra la imagen de un platillo volador, inmediatamente el anciano que guarda los recuerdos históricos de ese hecho, se transmite oralmente, le dice, esa era la barca. Ven, le llama barca a una tecnología que él no conoce, la identifica con un barco de lo que él ve, que se meten en el agua. Igual hacían los egipcios, los terrestres, ¿no? La barca del dios Ra, la barca del dios Amón, la barca de tal, era la nave de ese personaje, porque no entienden la tecnología, no saben cómo llamarle a ese aparato. ¿Oh? Como dice en el texto Antiguo Testamento, la gloria de Dios es el cabot que no sabe lo que es. La gloria es la nave. Entonces la barca celestial, ellos representaban a los dioses en barcas, pero alrededor de las barcas pintaban estrellas. Y los barcos no andan en el espacio, porque no son barcos, son naves espaciales, circundando el espacio donde están las estrellas. Es fácil de entender, solo que los burros expertos europeos siempre están inventando disparates y no entienden. Y aquí no ha metido en la cabeza que ellos son los más inteligentes, los blanquitos europeos. Son la gente que ha deformado más la antropología y los conocimientos que tenemos antiguos, por la burrice que tienen en la cabeza. Igual hicieron los españoles en Perú, como hicieron los ingleses en Australia. Llegan y como no hablan el idioma de los nativos australianos, llegan esos ingleses allá y le preguntan qué animal es aquel que da saltos, el que hoy le llaman canguro. Por señas le pregunta al indígena. Y el indígena en Australia le responde, no sé de qué me estás hablando. En el idioma que le respondió el indígena australiano, aquel inglés, la palabra para decir no te entiendo lo que está diciendo era cangurú. En el lenguaje de ellos, cangurú. O sea, no entiendo lo que me está diciendo, cangurú. ¿Y qué hace el europeo? Ah, entonces el animal se llama canguro. Y así se quedó canguro. Canguro. ¿Ven la estupidez? Y que creen que saben mucho. Igual pasa en Perú. Cuando un sacerdote español llega a un local y ve a un grupo de indígenas peruanos reunidos hablando y no sabe la lengua que están hablando. Y ellos no hablan español. Y él no habla la lengua que ellos están hablando, pero en español, por señas, le pregunta que qué están hablando. Y aquello le responde que no entiende lo que le están diciendo. Quechua, quechua. No te entendemos. ¿Y qué escribe el español en su libro? Ah, ellos hablan el idioma quechua. Y así se quedó hasta el día de hoy. Igual Colón le llama indio porque él pensaba que estaba en la India. Cuando Colón viajaba, llevaba un traductor chino de mandarín y un traductor del idioma hindú. ¿Por qué? Porque Colón salió a buscar especias para el oriente, allá en la India. Por aquí, porque los portugueses le tenían cerrado el camino por allá. Y llega aquí y no conoce a esta gente y le llama como indios, porque cree que llegó a la India, así se quedó hasta el día de hoy.
Y la gente sigue repitiendo el mismo error. Ah, son indios, pero no son de la India. Es que el tipo se equivocó. Esos son los llamados europeos que dicen que saben todo, ¿no? Hay un desastre a nivel de estudio de las cosas antiguas, por la ignorancia. Igual pasó con el inglés que fue a Sumeria. Y no saben ellos, esos expertos ingleses, alemanes, franceses, de dónde viene el pueblo sumerio. Y llega uno y encuentra una tablilla y la traduce y aparece la palabra de un rey llamado Hammurabi, que hablaba de que él sabía hablar la lengua Sumer. Y ese inglés dice inmediatamente, ah, entonces el pueblo se llamaba Sumerio. Y así se quedó. Y no se llamaba Sumerio. Sumerio significa otra cosa. Una aldea pequeña, un local cercado. Pero así, y Zecharia Sitchin lo critica, dice, hasta interpretó mal lo que leyó en la tablilla, porque no es Sumer, es Sumer, SH. Entonces debería ser Sumer y no Sumer como se quedó hasta ahora. Y así se siguió hasta el día de hoy. Vamos a hacer una parada por aquí y en la próxima continuamos con esta lectura del libro El final de los tiempos de Zecharia Sitchin. Gracias a todas las personas que ven estos vídeos porque les interesan estos temas.